Hola, profe. Hola Lulú, ¿cómo estás? ¿Qué Muy haces? bien, ¿y tú? Trabajar, aguantar mucho frío, ver llover como berriondo. Ay, cierto que sí. Y al Qué rico. principio de la cuarentena estaba haciendo unos días súper bonitos. Es que ya llegó el invierno, mija, ya llegó el invierno. No, qué pereza. Llegó el invierno con fiestas de parranda, con ganas de bailar con la cuarentena. ¿Qué más, profe? Mucho trabajo. Mucho, mucho que hacer, mujer, gracias a Dios. Mucho que hacer, pero bueno, encerrados en la oficina o encerrados en la casa. Ah, sí, menos mal. Sí, afortunadamente pues en la oficina de trabajo suavecito, bien rico, bien sabroso. Menos mal hay trabajo. Sí, menos mal el trabajo mío. ¿Y usted qué hace fuera de hacer nada? Yo estoy haciendo las prácticas. Sí, no la suspendieron. No, estoy haciendo teletrabajo. Hacen Hasta el teletrabajo. 14 de julio. Ajá, ajá. 14 de julio. Ajá, ajá. ¿Y dónde la estás haciendo? En Tigo, Mm, ¿Y en qué parte, en qué sesión? en activos fijos, profe. Sí. Sí, Qué bien, qué bien, Lulú. sí. Oiga, pero es que está cayendo un aguacero que se llama aguacero. ¿Para no está lloviendo? ¿Dónde vive usted, Lulú? Yo vivo en Bello, no. Ya no está lloviendo, pero sí está frío. No, aquí está cayendo un aguacero. ¿Verdad que usted ya puede salir al parque para bandear y todas esas cosas, pues, según el alcalde de Bello? No. No, el pico y cédula del 1 al 5 creo. También lo aplicaron acá. Ah, pero es que ese man dijo que Ay, iba a él está loco. reactivar, que ya está listo, que iba a ser el pionero de todo, tan, 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 tan. Ya, ese Él man es está súper loco. loco, ¿no? ¿Quién lo está mandando a abrir todo eso? ¿Quién sabe? Mm, Lulú, y trabajando entonces, mucho teletrabajo. Sí, más que pues este fin de semana de cierre. Ah, sí, señora. Entonces hay bastante cosas que hacer. Ah, pues muchas cosas que hacer. Yo creo que los otros todavía están en clase Profe, del buenos otro días. profe. Ah, ya A ver, llegaron. Ya salimos, ya venimos, ya llegamos. ¿y están en clase de qué? De análisis financiero. ¿Con quién? La última clase de análisis. Con el profe Juan Guillermo. Ah, con Juan Guillermo. Ya lo va a regañar. ¿Usted cómo es? Va y lo regaña. No, es que ya le escribo. Yo no lo dudo de usted. A ver. Felipe, ¿cuál es la hoja pues tuya por allá? ¿Por qué te escondes a un lado? No me escondo jamás. Ah, está hablando para entre los dientes. No, jamás. Siempre de frente. Siempre de frente. Ay, María, hombre, ¿cómo era eso? Llega Me la, llega, extraña. llega la señora y lo regaña y agacha la cabeza. ¿Cuál? No sé, cualquiera de tantas. Profe, buenos Ah, días. oiga, con la Buenos que me da días. bien. Compadre, yo quiero comprar un casco grande. Se levantó la plata. De dos en dos, yo No sabe pensar, no sabe pensar. ¿Quién es? La vieja ¿Quién Inés. es? Soy yo. Ah, pues, La vieja Inés. Inés. Oye, está haciendo un frío, un frío, un frío, un frío, un frío. Epa, epa. Epa, pecado, beco, por este aguacero.
Pecado, pecado. Bueno, chicos, buenos días. Tengan un día espectacular, aunque por aquí por mi pueblo está cayendo un aguacero tremendo. Por todas partes. Y está haciendo un frío, el chucho. Bien, vamos a terminar esta primera parte, esta última parte. Recuerden, compañeros, que hasta hoy recibimos clases, desafortunadamente unas partes presenciales y terminamos en la virtualidad. Como les dije hace 8 días, ya no nos volvemos a ver hasta quién sabe qué tiempo. Espero que disfruten sus grados, espero que disfruten sus carreras, su profesionalización y sigan graduándose como contadores. Esta última parte, vamos a recordar, empezamos hablando de lo que es la propiedad, planta y equipo, propiedades, planta y equipos. Así a grosso modo, recordemos lo que la propiedad, planta y equipo debe cumplir 3 características: que sean activos tangibles, que sean mantenidos para el desarrollo de la actividad comercial y sean utilizados durante un periodo contable. Que bajo la norma internacional los clasifica en 3. La NI 16, la propiedad que yo utilizo para ejercer mis actividades económicas. La NI 40, que son las propiedades de inversión, aquellas que tengo no para utilizarlas en mi parte, sino para recibir unos ingresos adicionales. Y la NIF 5, que son aquellos activos que son propios, pero los tengo ahí para venderlos. Listo. Dentro de la propiedad, plantas, equipos, lo primero que hay que hacer es hacer el reconocimiento. Y en el reconocimiento, lo primero que deben tener presente es cuando el vendedor o el comprador recibe los riesgos y ventajas. Cuando yo ya recibo los riesgos y ventajas, ya debo hacer el reconocimiento del activo. Y cuando ya lo reconozco, entonces lo voy a medir. Y lo puedo medir determinando todos los costos directos e indirectos que generen, no incluyendo los intereses y la diferencia de tasa de cambio. Pero no se reconocen los intereses ni la diferencia de tasa de cambio a los activos fijos solamente cuando aplicas NIF para pymes, NIF para plenas, si te permite reconocer los intereses y la diferencia de tasa de cambio como mayor valor del activo hasta tanto el activo no esté disponible para su uso. Listo, entonces hicimos un ejercicio de reconocimiento, hicimos un ejercicio de medición inicial. Ahora, luego dijimos que hay una medición posterior. Esa medición posterior tiene 2 eventualidades. Medición al modelo del costo o modelo de revaluación. En el modelo del costo solamente incluye aquellos activos que nunca van a sufrir un aumento por su uso, siempre van a tener un menor valor. Son aquellos que se van desgastando a medida que se van utilizando. Tenemos dentro de esas propiedades, plantas y equipos, tenemos las maquinarias, los equipos de oficina, los equipos de computación, la flota de equipo de transporte como es terrestre, aéreo, fluvial y férreo. Estos activos, entonces, en vez de valorizarse, se van desvalorizando. Por tal razón, esa desvalorización, bajo la norma internacional, se reconocen como un menor valor del activo en el caso de la depreciación. Recordemos que la depreciación bajo la norma internacional se debe de hacer por componentes, no por la vida útil fiscal que nos dan. Entonces tenemos 2 depreciaciones, una que se hace por la vida fiscal y otra que se hace bajo la norma internacional bajo el modelo de componentes. ¿Cuál se declara? Pues el modelo fiscal, que va a ser totalmente diferente al modelo de la norma internacional. Entonces tenemos un modelo de costo que compró un vehículo por 120 durante su tiempo de uso, 4 años lleva, se ha depreciado 40 millones, quiere decir que el activo vale 80 millones, representados en 80 millones del activo más 40 de depreciación acumulada que lleva. Y tenemos el otro modelo de revaluación que solamente se utilizan para bienes inmuebles, terrenos, construcciones y edificaciones. ¿Por qué se llama modelo de revaluación? Porque estos 2 activos, bienes inmuebles, en vez de desvalorizarse, se van valorizando. No es lo mismo decir,
que yo compré un terreno de 5 millones de pesos en el año 1990, en contabilidad, ¿cuánto vale? 5 millones de pesos. Pero a precios de hoy, ¿cuánto vale? 1.500 millones de pesos. Quiere decir que ese terreno se ha reevaluado. Y bajo la norma internacional, dice que hay que medir esa reevaluación a través de un modelo que se llama el peritaje. Es a través de un perito especial que lo produce la lonja de propiedad raíz, determina cuál es el valor actual de ese activo para con esa certificación, bajo la norma internacional, hacer el respectivo registro contable. ¿Y cómo se contabiliza? Pues simplemente vamos a decir un débito a un mayor valor del activo contra un crédito al patrimonio que se llame superávit por revaluación. Superávit por revaluación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento que le haría la norma internacional a estos activos que se reevalúan? Para eso, entonces, hicimos un ejercicio, vamos a recordarlo, que la empresa X, B, Z, lo que sea, compró un terreno en una zona urbana, porque también puede ser una zona rural, por 1.500 millones de pesos, y que para adquirir ese terreno tuvo una intermediación de un tercero que le cobró unos honorarios de 50 millones de pesos. Como el reconocimiento, la medición inicial dice que son todos los costos directos e indirectos que generan menos los intereses, entonces estos honorarios se deben de registrar como mayor valor del activo, mayor valor del activo. ¿Y cómo se contabilizaría? Pues simplemente diríamos un débito al activo, bien sea construcciones o edificaciones, o bien sea terrenos, pues en este caso, llevándolo a un modelo contable colombiano, sería la 150405, débito por el valor del activo más los costos directos e indirectos que generaron contra el banco. Listo. Luego dice por acá que el comportamiento del activo se va mejorando a medida que se va teniendo en su posición. Dice que los precios presentan unas variaciones significativas cada año. Cada año el avalúo va aumentando, va disminuyendo, aumenta, disminuye. Y dice que ese terreno que me costó 1.550 millones de pesos, al finalizar ese año ya no vale 1.550, sino que vale 1.800 millones de pesos. Entonces vamos a comparar el valor el valor razonable de ese activo al final del año, lo vamos a comparar con el costo de adquisición. Si está por encima de su costo de adquisición, dice que el activo está revaluado. Si está por debajo, se dice que el activo está desvaluado. Cuando está por encima, hay una valorización. Esa valorización sería mayor valor del activo. Y si fuera por debajo, hay una desvalorización que generaría un menor valor del activo. Entonces, en el año 1 dice que tiene una valorización o su valor real de ese activo de 1.800 millones, en el año 2 de 1.300 y en el año 3 de 1.900 millones. Ese es el comportamiento de los bienes inmuebles durante ese año. Entonces, siempre vamos a comparar costo de adquisición versus valor de realización. Entonces, si me costó 1.550 y en el año 1 vale 1.800, se dice que tengo una valorización de 250 millones de pesos. Esa valorización, ¿qué hizo? Aumentar el valor del activo, que ya no es de 1.550, sino de 250 millones de pesos más. Entonces diríamos, costo del activo 150405 y una subcuenta adicional que puede ser 15040505, valor del terreno a valor actual o valor de valorización del activo. ¿Listo? O superávit de valorización. Contra un crédito a la 3805, que sería el superávit de bienes inmuebles. Eso sería el ajuste en el año 1. Entonces, en el año 1, ¿cuánto vale el activo? Ya vale 1.550 que me costó y una valorización de 250. En el año 2 ya no está valorizado en 1.800, sino que está valorizado en 1.300. Quiere decir que sufrió una desvalorización. ¿De cuánto? De 500 millones de pesos. Entonces tenemos que volver el terreno, bajarlo en 500 millones de pesos y registrar. Devolver el superávit de valorización en el año 1
y la diferencia generaría un gasto financiero, un gasto por pérdida en revaluación de propiedades, plantas y equipo. Y en el año 3 ya vale 1.900.000 y en contabilidad vale 1.300.000. O sea que está valorizado en 600 millones. Entonces, aumentamos el activo en 600 millones, devolvemos la pérdida que tuvo en el año 2 de 250 y el resto lo volvemos como un ingreso por revaluación. Miremos entonces cómo sería el tratamiento. El primer registro contable que haríamos sería la compra del terreno. Débito 1.550 contra banco. En el año 1 vale 1.800, aumentó en 250, entonces diríamos un débito a un mayor valor del terreno, del activo, contra un crédito del superávit por revaluación o revalorización, como se quiera llamarlo, de 250 millones. Entonces miremos que yo tengo un débito de 1.550, 150405, voy a tener otro débito de la 150405, 05, que sería que ese activo está revaluado. En el año 2 ya no vale 1.800, sino que vale 1.300. Entonces, ¿cuánto perdimos? Perdimos 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. ¿Listo? Porque aquí vamos a decir menos 1.800 millones. Menos 1.800 millones. Sería entonces, sería igual a una pérdida de 500 millones de pesos. Se desvalorizó. Entonces, si se desvalorizó, genera una pérdida. Pero ¿qué pasa? Que traemos aquí una valorización. Entonces, aquí sería hay valorización. Entonces, traíamos una valorización de 250. Ya esta valorización, ya no hay valorización, sino que hay una pérdida, una desvalorización. Entonces, acreditamos el terreno en los 500 millones, devolvemos el superávit de revalorización del año 1, hay que devolverlo, y la diferencia generaría una pérdida por revaluación del terreno. ¿Y cuánto valdría el terreno en contabilidad? Valdría 1.300 millones de pesos, porque tenía una pérdida de 500 millones por la desvalorización que tuvo. En el año 3 ya no vale 1.300, sino 1.900. O sea que el terreno volvió a valorizarse. ¿En cuánto se volvió? Entonces traía menos 1.300 millones, que es igual a 600 millones. Pues aquí hay una valorización. Hay una valorización de 600 millones de pesos. Cuando hay una valorización de 600, entonces el activo vuelve a crecer. Tendríamos un débito a un mayor valor del activo en los 600 millones de pesos. En el año 3 vamos a devolver la pérdida que tuvo en el año 2. Le vamos a devolver estos 250, lo vamos a devolver en el año 3 porque ya lo recuperamos. ¿Y contra qué lo llevaríamos? Como yo no puedo devolver un gasto de un periodo anterior a un periodo siguiente, entonces lo llevaría contra un ingreso por recuperación, pérdida de valorización del activo. Los ingresos aumentan en el crédito. Y la diferencia sería el superávit de revaluación o superávit de capital de bienes inmuebles. ¿Por qué? ¿Por qué 350? Porque si el activo está revaluado en 1.900 y lo compré en 1.550, quiere decir que está valorizado en 350 millones de pesos. Es así el tratamiento de estos activos a modelos de revaluación y este es el tratamiento de estos activos a modelo al costo. Por último tenemos entonces el valor de salvamento o valor residual de un activo. ¿Qué es el valor de salvamento o valor residual? Es el precio que yo estimo a ese activo cuando lo voy a vender después de haberlo usado. Un ejemplo, yo tengo una maquinaria que la compré que me valoró 100 millones de pesos.
Y la maquinaria fiscalmente tiene una vida útil de 10 años. Pero yo digo, yo voy a explotar esa maquinaria en 5 años y a los 5 años yo la voy a vender en 20 millones de pesos. Entonces, en primer lugar, si esa maquinaria me costó 100.000 pesos, 100 millones de pesos, y tiene una vida útil de 10 años, pero a los 5 años la voy a depreciar, entonces inicialmente la depreciación no la puedo hacer por los 10 años, sino que la voy a hacer por 5 años, fecha en la cual yo lo voy a vender. Segundo, tengo que la voy a vender en 20 millones de pesos. Entonces la depreciación bajo la norma internacional de ese activo no lo puedo depreciar por 100 millones, sino que lo tengo que depreciar por los 100 millones menos el valor que yo aspiro a venderla dentro de 5 años. Esos 20 millones se llama valor de salvamento o valor residual. Entonces la depreciación no la voy a hacer sobre 100 millones, sino sobre los 100 menos el valor que yo estimo venderla. Y ya no la voy a depreciar a 10 años, sino que la voy a depreciar a 5 años, que es el proyecto que yo tengo de la maquinaria. Ese es el valor residual. Entonces el valor residual o el valor de salvamento es aquel valor que yo estimo a ese activo cuando yo lo voy a vender. Entonces dice, es el valor que tiene un activo al final de su vida útil, o sea, su precio de venta. Entendiendo esta como el periodo en que se espera usar el activo. Entonces, para eso vamos a mirar un ejemplo. Que la compañía B, el 15 de enero del 2018, compró un vehículo por 250 millones de pesos, el cual lo piensa usarlo durante 5 años. Fiscalmente los vehículos se deprecian en cuánto? En 10 años, pero él lo va a utilizar en 5 años, porque al término de los 5 años lo piensa vender en 80 millones de pesos. Lo piensa vender en 80 millones de pesos. Si lo piensa vender en los 5 años por 80 millones de pesos, este sería el valor de salvamento o el valor residual. Quiere decir que las depreciaciones siempre se van a hacer sobre el valor del activo menos el valor de salvamento o valor residual, y lo vamos a depreciar en 5 años nomás, no en 10 años, porque en 5 años él lo va a vender. Entonces miremos cómo sería el proceso. Tenemos 5 años de utilización, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, valor del activo, 250 millones de pesos, su valor residual, 80 millones de pesos, entonces lo va a depreciar en 5 años, en 4 años, en 3 años, en 2 años, en 1 año, para que completemos los plazos. Entonces miremos esta tabla. Vamos a hacer el cálculo de la depreciación. Cuando hagamos este cálculo de la depreciación, el valor aquí total del activo al final del año 5, al final del año 5, va a ser igual al valor residual. Entonces arrancamos. La depreciación, cogemos los 250 millones en el año 1, los 250 millones, le restamos el valor residual, 250 menos 80 millones, y lo vamos a dividir por los primeros 5 años. Y me da una depreciación de 34 millones de pesos, que sería la depreciación acumulada. ¿Cuánto vale el activo ya en el año 1? El activo en el año 1 vale 250 menos la depreciación acumulada. 34 millones sería 216. Para el año 2, cogemos el valor del activo, los 216, le restamos el valor residual y lo dividimos en 4. Cogemos el valor del activo, le restamos el valor residual y lo dividimos en 4. ¿Y cuánto me va a dar? Los mismos 34 millones de pesos de la depreciación en el año 2. Y me quedaría una depreciación acumulada de 68 millones de pesos. Para que el activo me dé 182 millones. Para el año 3 cojo 182 millones, le resto el valor residual y lo divido en 3. Me da la depreciación de 34 millones para una depreciación acumulada de 102 millones de pesos. Para el año 4, cojo el valor del activo, los 148 millones, le resto los 80 millones, lo divido en 2 y me da una depreciación acumulada de 34 millones de pesos y una depreciación acumulada de 136. Y para el año 3, para el año 5, cojo el valor del activo,
le resto la vida útil, le resto la vida útil, perdón, el valor residual, le resto el valor residual y lo divido por 1 y me daría la depreciación. Entonces la depreciación en los 5 años van a ser iguales. Al final me va a dar una depreciación acumulada de 170 millones de pesos y un valor del activo de 80. Este valor del activo al cabo del año 5 debe ser igual al valor residual. Entonces, bajo la norma internacional, la depreciación del activo se debe hacer por su valor del activo menos el valor que se estima venderlo en el tiempo que lo va a utilizar. Así es el tratamiento. Las dos condiciones es que su valor residual se debe tener en cuenta solamente el tiempo que lo va a utilizar, no la vida fiscal proyectada, sino el tiempo que lo va a utilizar y restándole el valor del salvamento. ¿Ok? Profe, me recuerda el primer año, porfa. Me recuerda la depreciación del primer año. Este primer año Ujú. es 250 millones, le resto el valor residual y lo que me dé lo divido en 5, que son los 5 años que yo espero utilizar, y me da una depreciación acumulada de 34 millones de pesos. Y así sigue el tratamiento. Cojo un saldo, le resto los 34 a 216, le resto el valor residual y lo divido en 4, luego lo divido en 3. ¿Los 216 son la resta de qué? De coger el valor del activo menos la depreciación acumulada en el primer año. De coger el valor del activo menos el valor residual me da un saldo. Para el año 2 ya el saldo no son 250, sino que son 216. Le resto los 80 y me da 182. Listo, ya, y así ya, listo. Perfecto. Bueno, muchachos. Yo le subí hace 15 días un taller. What? What's my party? Are you listening good? Profe, usted no nos subió 15 nada. días no subió ningún taller, profe. Solo subió Véalo aquí, vean. Taller evaluativo momento 3. Ayer. Mire la fecha. Ahí dice 29 de mayo. Ah, no, es que esa fecha está mala. La tengo mala en el computador. Sí, claro. Bueno, no vamos a pelear. Bueno, explíquenos el examen. Explíquenos Listo. cómo es el examen. Entonces, el examen va a ser de la siguiente forma. Este Hágalo taller, y nos lo explica. ustedes lo van a resolver. Listo. Tiene este puntico, tiene este otro puntico, tiene este otro punticos, Tiene 5 tiene estos puntitos. punticos y tiene este puntico y tiene este puntico. Listo. Tiene entonces inventarios, y tiene propia planta de equipo. Ustedes van a desarrollar todo ese ejercicio, lo van a hacer. Lo van a hacer en Excel. Recuerden que ustedes montan en Excel una parte y luego lo copian y pegan y todas las cosas. Ustedes son unos magos para eso. ¿Listo? Entonces, hacen los ejercicios en el Excel. Para dentro de 8 días, a las 10:30, todos los compañeros deben abrirme en Excel, porque ustedes tienen el ejercicio resuelto. ¿Ok? Y entonces yo abriré el examen. Abriré el examen con unas preguntas aquí. Aquí les voy a hacer 5 preguntas. 5 preguntas o 6 preguntas de conocimiento, por decir algo, conocimiento. Me las pueden responder en Excel como quiera. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Conocimiento, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, de desempeño. ¿Listo? Entonces, en conocimiento, yo le haré una pregunta y usted me va a decir, la respuesta es la 1, la A. La de la 2, la A. La de la 3, la A. La 4, la A. La 5, la A. Entonces ya me contestaron. Bueno, ya saben la respuesta del examen, vea, todos son la A. Ya me contestaron conocimiento. En producto, yo les haré una pregunta de algunos de los ejercicios. Usted la respuesta me va a decir, son 200.000, 200. En el 2 son 500. En el 3 son 450. En el 4 son 800. En el 5, 950. En el 6 no hay. ¿Listo? No hay. Y estas respuestas en desempeño y producto salen de dónde? Las respuestas salen de los ejercicios que ustedes resolvieron.
de los ejercicios que ustedes resolvieron. Para responderme desempeño y producto, las respuestas están en los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que tener los ejercicios resueltos y tienen para responderme en ese examen de las 10:30 a las 11:30. ¿Dónde lo van a responder? Cuando ya lo hayan respondido, me lo van a subir a Classroom. En Classroom hay una partida que dice tarea, Momento 3. momento 3. Aquí en tarea, momento 3, ¿qué me van a subir? Ojo, van a subir los ejercicios resueltos. Los ejercicios resueltos en Excel. ¿Listo? Y me van a subir otra hojita en Excel que se llama solución evaluación. Solución evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. O sea que ustedes ya pueden empezando a trabajar. Tienen para traer esos talleres. Hoy todo el día, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado hasta las 10:30 de la mañana que arrancamos la evaluación. Arrancamos la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es así Sí, profe. como vamos a calificar momento 3. Momento 3. Yo estoy seguro que ya ustedes suben eso y me pongo a calificar. Tengo para calificar el sábado, el domingo, el lunes, martes, que yo espero que ya el martes por la tarde o por el miércoles de la mañana le estaré subiendo la nota del tercer momento. Y me imagino que ya no nos volveremos a escuchar ni a vernos por la pantalla. ¿Listo? Les deseo Hasta los grados. hasta los grados. Les deseo Qué entonces, triste. les deseo entonces que ha sido un placer haberlos tenido como alumnos, aunque sea el último semestre, porque me hubiera querido haberles dado contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, tributaria 1, tributaria 2. Análisis, presupuestos. Todo. Análisis, presupuesto no me gusta darlo. No, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué no me da presupuestos? Porque me hace acordar de un profesor que se sentaba con presupuestos presupuestos 2 en la universidad, se sentaba en la punta del escritorio y me hacía llorar. Ah, ya, interesante. Con razón usted es así, Felipe. profe. Con razón ¿Cómo así que usted así es soy así. yo? ¿Cómo así que Con soy razón así? es tan cruel. Cruel, Ya ¿no? descubrimos tu trauma. Indirectamente. María, ahí están pintadas ustedes, terminamos sin encontrarnos. Pero bueno, ha sido un placer, ¿verdad? Haberlos tenido como alumnos este semestre y el último que pasamos. Espero verlos en la universidad, espero verlos en la calle, encontrarnos y decirnos colegas en su proceso de profesionalización de la materia. Hola, Qué profe. bello, profe. Hola, Gabrielito, ¿cómo estás? ¿Qué has Bien. hecho, Gabrielito? Bien, bien. Ah, Sí, ¿cómo está? bien. A eso. Y mucho estudio, Gabrielito, mucho estudio. Sí, mucho estudio. Eso, papá. Su mamá no estudia. Dígale a su mamá que haga las tareas. Mi mamá sí estudia. Ella me ayuda a hacer mis tareas. Ah, pero las tuyas, no las de ella. Me falta mucho. Bueno, chicos, 2 minutos de clase. Nos estaremos viendo así entre hasta las 10:30. Bueno, Un profe, placer. gracias. Gracias, luego. profe. Que esté muy bien. Muchas Gracias gracias. por Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Chao.